Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio dedicado a desgranar los entresijos del mundo del entretenimiento turco, y hoy, créanme, tenemos una bomba de proporciones épicas. Si ustedes, al igual que yo, viven y respiran el universo de las celebridades turcas, si sus corazones laten al ritmo de sus historias y si siguen de cerca cada uno de sus pasos, entonces prepárense, porque lo que vamos a comentar hoy es sencillamente impactante, capaz de sacudir los cimientos de las redes sociales y de los medios de comunicación más influyentes. Me refiero, por supuesto, a una noticia que ha dejado a millones boquiabiertos, a una revelación que ha desatado un torbellino de especulaciones y emociones. Si estoy hablando de *Kan Yaman y de Demir *, dos nombres que para muchos representan la personificación de una de las parejas más queridas, seguidas y admiradas del panorama turco, y no solo turco, sino también a nivel internacional. No se imaginan lo que se ha desvelado. Así que les ruego que se queden conmigo hasta el final de este vídeo, porque vamos a desgranar cada detalle, cada matiz, de esta noticia que ha dejado a muchísimos con la boca abierta y a otros tantos con el corazón encogido. Y por si acaso, permítanme recordarles, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y sobre todo, a que activen esa campanita que les asegurará no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Porque estamos a punto de sumergirnos en algo muy interesante y que promete dar mucho de qué hablar. Como les estaba anticipando, la noticia que nos trae hoy aquí es una auténtica y rotunda bomba, una de esas que marcan un antes y un después. Se trata, como ya habrán intuido, de *Kan Yaman y de Demir *, y créanme, lo que se ha conocido y se ha hecho público el *14 de octubre de 2025 * es algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho o esperado. Para que todos podamos ubicarnos y para aquellos que quizás necesiten un pequeño refresco de memoria, recordemos que Kan Yaman y Demir se conocieron en el set de rodaje de la serie que catapultó a ambos a la fama internacional, la exitosísima Erkencikus *. Allí sus personajes *Kandivit y *Sanemadna lograron conectar de una manera tan profunda y genuina con el público, que conquistaron el corazón de millones de espectadores en todos los rincones del planeta. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, tan magnética, que los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir, y vaya si lo hicieron. Y sí, para deleite de sus seguidores, en su momento, ellos mismos confirmaron su relación, lo que desató una auténtica locura de amor, de seguimiento y de adoración por parte de sus fans. Se convirtieron instantáneamente en la pareja dorada, en la pareja de ensueño, en el epítome del romance moderno. Cada detalle de su vida juntos era analizado con una lupa minuciosa, cada aparición pública celebrada, cada fotografía compartida un acontecimiento. Compartieron momentos, viajes, vacaciones, y la ilusión de muchos era palpable, pensaron que su historia de amor estaba destinada a la eternidad, quizás culminando en un hermoso matrimonio. Sin embargo, como tristemente suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, las cosas a veces toman giros inesperados, caminos que nadie anticipa. Su relación, como la de cualquier pareja, tuvo sus altibajos, sus momentos de alegría y sus desafíos. Pero lo que ha sucedido *14 de octubre de 2025 * es algo que va muchísimo más allá de una simple ruptura, o de un eventual distanciamiento. La noticia, amigos míos, es la siguiente: *Kan Yaman y Demir han anunciado de forma conjunta *, y esto es precisamente lo que más ha sorprendido y desconcertado a muchos, que no solo han decidido tomar caminos separados en su relación personal, sino que también han tomado una decisión aún más radical y francamente impactante, *, han decidido no volver a trabajar juntos en proyectos futuros. Sí, han leído correctamente. Después de la increíble y arrolladora acogida que tuvo su trabajo en Erkencikus, y ante el incesante anhelo de millones de fans por verlos juntos de nuevo en alguna nueva producción, en alguna nueva serie o película, ellos mismos han decidido poner un punto y final rotundo a esa posibilidad. Lo han comunicado de manera oficial, a través de un comunicado conjunto, emitido y coordinado por sus respectivos representantes. Y lo han hecho de una manera muy clara, contundente y a la vez diplomática. El comunicado, que ha sido rápidamente replicado y difundido por todos los medios de comunicación,
tanto turcos como internacionales, habla de un respeto mutuo inquebrantable, de un cariño profundo por los momentos compartidos y las experiencias vividas. Pero, y aquí reside el quid de la cuestión, ** enfatiza la necesidad imperiosa de cerrar ese capítulo profesionalmente. Para poder seguir creciendo y desarrollándose de forma individual, **. Ahora bien, ¿qué significa realmente esta drástica decisión? Para los fans, especialmente para aquellos que suspiraban con la idea de revivir esa magia que crearon juntos en pantalla, para aquellos que soñaban con una nueva colaboración, esto es, sin duda alguna, una ** gran decepción **. Se pierde la oportunidad, quizás única, de volver a ser testigos de esa química especial que tanto cautivó. Se desvanece la ilusión de verlos interpretando nuevos roles, pero bajo la misma estela de complicidad que demostraron en Erkénzicus. Sin embargo, desde otra perspectiva, también podemos interpretarlo como un acto de una madurez y una valentía admirables. Trabajar juntos después de una relación que entendemos ha llegado a su fin, puede ser una tarea sumamente complicada, llena de matices y de posibles incomodidades. A veces la dinámica profesional se ve inevitablemente afectada por la personal, y viceversa. Al poner una barrera clara y contundente, quizás ambos buscan evitar situaciones incómodas, la constante presión de sus seguidores que siempre estarían comparando su desempeño en pantalla con su pasado romántico, o la potencial dificultad de separar la vida profesional de la personal. Profundicemos un poco en las posibles razones que podrían estar detrás de esta audaz y contundente decisión. Si bien el comunicado oficial es claro en sus intenciones, siempre existen las especulaciones y las lecturas entre líneas, las interpretaciones sutiles. Una de las teorías más fuertes y plausibles es que, a pesar de la separación sentimental, la presión intrínseca de revivir esa misma conexión y esa misma magia en pantalla podría haber sido abrumadora para ambos. Imaginen la expectativa: cada mirada, cada gesto, cada línea de diálogo, cada escena compartida, sería analizada bajo el prisma ineludible de su historia personal. Quizás sintieron que no podrían entregar el mismo nivel de autenticidad y de pasión actoral sin que su pasado interfiriera de alguna manera, o que la energía especial que el público espera de ellos juntos ya no es la misma que en aquel momento mágico y efervescente de Erkénzicus. A veces los momentos son únicos e irrepetibles, y aferrarse a recrearlos puede ser contraproducente. Otra posibilidad, y esta es quizás más sutil pero igualmente importante, es que ambos estén buscando consolidar sus carreras de manera ** independiente y sólida **. Can Yaman, como muchos de ustedes saben, ha estado explorando activamente oportunidades en Italia y en el mercado internacional, con proyectos que lo están alejando cada vez más de las telenovelas románticas más clásicas y lo están llevando hacia roles más diversos y ambiciosos. Demet Özdemir, por su parte, también ha demostrado una versatilidad impresionante en diferentes géneros y ha estado enfocada en proyectos que le permiten crecer como actriz y consolidar su estatus como una de las figuras más relevantes del panorama turco. Tal vez seguir trabajando juntos, aunque fuera en un ámbito puramente profesional, podría haberlos encasillado, limitando su potencial de exploración artística individual. Esta decisión entonces podría interpretarse como una declaración de intenciones contundente: ya no son solo la pareja de Erkénzicus, sino dos artistas completos, con trayectorias propias y ambiciones personales definidas. Es un movimiento estratégico que busca afirmar sus identidades individuales como profesionales. Lo que hace esta noticia aún más intrigante y digna de análisis es la forma en que se ha comunicado. Un comunicado ** conjunto ** sobre ** no volver a trabajar juntos **. Esto no es algo que veamos todos los días en el mundo del espectáculo. Normalmente, cuando una pareja de actores rompe, uno o ambos pueden continuar trabajando en proyectos separados, y si por azares del destino vuelven a coincidir en algún futuro, la noticia sería sobre esa coincidencia. Pero aquí la decisión de no coincidir, de evitar activamente futuras colaboraciones, es la noticia principal. Esto sugiere que la conversación sobre su futuro profesional en común debió ser bastante profunda, meditada y, al parecer, hubo un acuerdo total y unánime. No hay señalamientos implícitos, no hay reproches velados en el comunicado. Es una declaración de intenciones clara y concisa sobre sus respectivos futuros, ambos apuntando en direcciones diferentes. Es una forma de establecer límites claros y profesionales. Ahora pasemos a las inevitables y esperadas reacciones. Como era de esperar, las redes sociales han explotado en un frenesí de comentarios, opiniones y debates. Los fans están comprensiblemente divididos.
Por un lado, encontramos a aquellos que entienden, respetan y apoyan la decisión, reconociendo la necesidad de seguir adelante individualmente. Sus comentarios suelen ser del tipo: los quiero mucho a los dos, pero es su vida y su carrera. Les deseo lo mejor por separado y espero que les vaya genial en sus futuros proyectos. Por otro lado, están aquellos que se encuentran desconsolados, que simplemente no pueden aceptar que la magia de Can y Sanem, o la de Can y Demet, no vaya a repetirse nunca más. En los comentarios de las noticias y en las publicaciones de las redes sociales, se leen frases como: no puedo creerlo, mi pareja favorita se ha ido para siempre, es una pena enorme, se complementaban tan bien en pantalla, eran perfectos juntos. Espero de corazón que cambien de opinión algún día, no pierdo la esperanza. Sin embargo, más allá del legítimo sentimentalismo de los fans, es fascinante observar cómo esta decisión puede marcar un ** antes y un después ** en sus carreras individuales. Para Can Yaman, quien ya está abriéndose camino de forma decidida en otros mercados y persiguiendo proyectos más ambiciosos, esta decisión refuerza su imagen de actor versátil, audaz y dispuesto a asumir nuevos y desafiantes retos. Para Demet Özdemir, esto le otorga la libertad absoluta de forjar su propio camino, de demostrar su talento actoral sin la sombra de una relación pasada que siempre podría ser mencionada o utilizada como punto de comparación. Es una oportunidad para consolidar su marca personal como artista. Pensemos en otros casos de parejas de actores que se separaron sentimentalmente. A veces continúan trabajando juntos y la química en pantalla permanece intacta, o incluso se fortalece alimentada por su experiencia compartida. Otras veces la situación se vuelve insostenible, marcada por la incomodidad y la tensión. Lo que Yaman y Özdemir han decidido hacer es una forma inteligente de adelantarse a cualquier posible complicación y de asegurarse de que sus carreras individuales reciban la atención y el reconocimiento que merecen, sin interferencias externas o internas. Es un movimiento estratégico si lo queremos ver desde una perspectiva más analítica y profesional. La fecha *14 de octubre de 2025 *, sin duda, quedará marcada en la memoria de sus seguidores más acérrimos. Es una fecha que hasta ahora se asocia con el final de una era en términos de posibles colaboraciones, de ilusiones compartidas. Podría ser que ambos sientan que Erkenci fue un momento único e irrepetible en sus carreras, un destello de genialidad que cualquier intento de recrear solo diluiría su impacto original. Es una posibilidad muy real. A veces lo mejor que podemos hacer es dejar los clásicos como están, inmortalizados en el tiempo en su máximo esplendor. La pregunta que muchos se hacen ahora, y que sin duda nos intriga a todos, es, **, ¿qué les depara el futuro a cada uno de ellos por separado? Can Yaman está completamente enfocado en su carrera en Italia, participando en proyectos ambiciosos y consolidando una base de fans que lo adora y que está ansiosa por ver sus próximos trabajos. Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más solicitadas y respetadas en Turquía, con una agenda repleta de proyectos que la mantienen en la cima del éxito y la popularidad. Esta decisión conjunta, lejos de ser un obstáculo o una limitación, podría ser, de hecho, un * catalizador * para que ambos alcancen nuevas y más altas cotas en sus respectivas trayectorias profesionales. En resumen, la noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir del *14 de octubre de 2025 * es un acontecimiento que ha dejado a muchísimas personas impactadas, no solo por la confirmación de su separación sentimental, sino, y esto es lo verdaderamente relevante, por la decisión explícita y contundente de no volver a trabajar juntos en el futuro. Es una medida que, aunque pueda generar tristeza y decepción en algunos de sus seguidores más románticos, refleja una gran madurez profesional y un deseo profundo y compartido de seguir creciendo y evolucionando de forma individual. Ambos actores han marcado un hito inolvidable en sus carreras con Erkenci, y ahora, con esta decisión trascendental, parecen querer asegurarse de que sus futuros caminos sean igual de exitosos y brillantes, pero recorridos por separado. Ha sido un verdadero placer desgranar con ustedes esta noticia tan sorprendente y llena de matices. Espero sinceramente que este análisis les haya parecido interesante, que les haya aportado una perspectiva más amplia y profunda sobre lo que implica esta importante decisión para ambos artistas. Ahora, y como siempre, me encantaría saber su opinión. **, ¿qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Están de acuerdo con su decisión de no trabajar juntos nunca más? ¿Creen que es una decisión sabia o una oportunidad perdida? **, déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo.
Me encanta leer sus puntos de vista, sus reflexiones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que puedan estar interesados en esta impactante noticia, para que todos estemos al tanto. Y si aún no lo han hecho, si son nuevos en nuestro canal, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades, más análisis y más sorpresas. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional. Adiós.